Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Alarcón y a continuación, junto con mis compañeros Jaime Álvarez y Brenda Sánchez, estaremos hablando acerca del impacto de las políticas macroeconómicas en las empresas y daremos algunos ejemplos. Recordemos primeramente que las políticas macroeconómicas son aquellas que afectan a un país o a un régimen en su totalidad. Se ocupa del régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario, así como el crecimiento económico, la inflación y las tasas nacionales de empleo y de desempleo. Centrándonos en la política fiscal, la cual es diseñada por el gobierno, esta se centra en la gestión de los recursos de un gobierno y de su administración. A través de las políticas fiscales, el gobierno pretende influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos y políticas macroeconómicas. Principalmente tiene como objetivo facilitar e incentivar el desempeño adecuado de la economía nacional. Entonces, teniendo en cuenta lo que es la política fiscal, podemos determinar el impacto que ésta genera en las empresas de Colombia, como por ejemplo, un factor es el incremento de los impuestos. Yo como empresaria, si tengo que pagar mayor cantidad de impuestos, va a ser muy difícil que yo con mis ganancias pueda invertir o reinvertir en mi propia empresa, en infraestructura, innovación, mientras que si tengo que pagar menor cantidad de impuestos, pues va a ser mucho más fácil para mí invertir en mi propia empresa. Otro factor es la oferta y la demanda, la cual es la variación de los precios en relación con la oferta y demanda. Es cuando la oferta sea mayor que la demanda, se encontrará un exceso causando en la oferta la no venta. O si por el contrario es mayor la demanda, llegaremos a la no satisfacción. Otro factor es el cambio climático, por ejemplo. Aquí se afectarán empresas que dependan, no sé, de su materia prima, agricultura, campos, en fin. Y por último, la importación de productos. Esta se impacta por el aumento en el valor de las diferentes divisas. Todos estos factores de las políticas macroeconómicas que impactan a las empresas, hay que tener presente que el objetivo de la política fiscal a corto plazo es estabilizar la economía y a largo plazo pretende incrementar la capacidad de crecimiento de un país mediante el gasto, la educación, la inversión, infraestructura, etcétera. Y por último, queremos resaltar que estas políticas tienen como objetivo la equidad, la redistribución de la renta que complementa lo que es el impacto como la definición de política fiscal que acabamos de dar. Bueno, muchachos, buenas tardes. Entonces vamos a hablar de los impactos que tienen las políticas macroeconómicas en las empresas. Hemos abordado desde muchos ángulos el tema del PIB, de la inflación o el IPC, y también hemos abordado el tema del desempleo. Hemos visto una estadística completamente clara y completa que es desde el año de 1970 hasta el 2020, y podemos sacar unas conclusiones muy certeras acerca de cómo esas políticas macroeconómicas pueden impactar a las empresas. Y quiero abordarlo desde la perspectiva de esta pandemia, el COVID-19. Es una pandemia que absolutamente nadie esperaba y pues nos está llevando a todas las economías a perder empleo, a que la inflación se ponga descontrolada, a directamente, proporcionalmente a impactar en el PIB directamente. Y entonces esto conlleva unos desafíos muy grandes por parte del gobierno y de los estados para hacerle frente a esto. En el tema del desempleo, el COVID, quieras o no quieras, tengas o no tengas una política clara y eficiente acerca del empleo, del desempleo, está impactando fuertemente, está perdiendo puestos de trabajo como nunca antes. Esto tiene unos desafíos muy grandes. Vemos economías como la nuestra que después de tener un 9 y un 10% de desempleo, sin poderlo bajar, o al menos detener para que no vaya a dos dígitos, contenerlo a un dígito con esta pandemia ya subió al 20, el 30% del desempleo. Vemos que el gobierno pues, ha sido
acertado en algunas políticas para mantener ese empleo, pero falta mucho porque ese tejido social, empresarial se ha ido perdiendo. El COVID aún más lo ha ido acelerando, esa pérdida de tejido empresarial. Y esto no hay una fórmula mágica. Si hubiese una fórmula mágica para el desempleo, un país ya la hubiera sacado y dice, mira, esta es, yo pienso que son políticas conjuntas entre el sector privado y público, el cual son las que pueden sacar un país adelante. Podemos ver Estados Unidos con el saliente presidente Donald Trump, que le gusten o no le gusten a mucha gente, hizo unas políticas anticíclicas para que su macroeconomía tuviera impulso desde adentro, internamente, y le ha funcionado lo que llaman las guerras comerciales con China y varios países donde tienen déficit de exportaciones. De alguna manera eso ha funcionado. Bueno, Colombia no tiene todo ese músculo ni financiero ni económico para hacer una cosa muy parecida, pero considero que trabajando con el sector público y privado puede llegar a ser unas políticas correctas y que orienten a la generación de esa pérdida de tejido social y empresarial que ha tenido Colombia. Finalmente, lo más importante es que el contexto macroeconómico permanezca y que la política macro emita señales claras e inequívocas para dar a entender a las empresas que están en la obligación de aproximarse al nivel de eficiencia habitual en el ámbito internacional. Es por esto que las políticas de los estados se encaminan a darle un mayor valor e impacto a las pymes, por lo que representan para sus respectivas economías, en particular en la generación de empleos. Sin embargo, hay un gran riesgo en seguir dependiendo de las políticas gubernamentales para crecer, ya que es indispensable tener una mente abierta y aceptar los retos de estar inmersos en una economía global. La economía global y el favorable escenario internacional que la mayoría de los países enfrentó en los últimos años estuvieron acompañados de evidentes avances en el diseño y el manejo de la política macroeconómica, lo que permitió transcurrir el periodo de bonanza en las cuentas públicas y externas. Esto hizo posible reducir de manera generalizada los niveles de endeudamiento y al mismo tiempo acumular reservas internacionales. No obstante, en modo alguno se puede afirmar que la región se puede ver afectada por la reducción de la demanda externa, la caída del precio de las exportaciones, el difícil acceso al sistema financiero, la salida de capitales y el elevado grado de incertidumbre. En este escenario, las políticas públicas tienen la doble tarea de estabilizar el crecimiento económico de los países con medidas anticíclicas y dar instrumentos para proteger a la población más vulnerable de los impactos distributivos negativos. Por el otro lado, las finanzas públicas, en su mayor solidez, se expresó en una reducción del porcentaje del PIB representado por las deudas totales del sector público no financiero. En varios casos, esto fue el resultado de la mejora de los ingresos públicos y del crecimiento económico, además de los procesos de reducción de deuda. También se apreció un mejoramiento en la gestión de la deuda pública en términos de moneda, tasas y plazos. Sin embargo, se alerta sobre la deuda política en términos de moneda y el deterioro que los espacios macroeconómicos y fiscales han sufrido en los últimos meses debido al empeoramiento del resultado fiscal medio de la región.